Hospital Shriners y encargado de la sección de mama. El tema que nos va a presentar es lesiones inveteradas de codo. ¿Así es? Correcto. Perfecto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de hacer un recorrido por todo lo que son lesiones de codo. Probablemente aquí y en los hospitales de donde vienen la mayoría que veo que son residentes. Las lesiones de codo pues son muy frecuentes en los niños, las vemos a cada rato. El chiste o el objetivo de este trabajo no es hablar de lesiones de codo, porque esas las conocemos, sino el enviar el mensaje de la importancia de diagnosticarlas y de tratarlas a tiempo. Entonces, lo que les voy a presentar aquí es lo que sucede cuando no se diagnostican y cuando no se tratan a tiempo. Por eso el título de lesiones inveteradas. Esta foto es la entrada del hospital, somos todo el staff médico. Les extiendo un saludo a todos ustedes de parte de los miembros del staff del Hospital Shriners. El mecanismo de una lesión de codo, pues ya sabemos que puede ser en flexión o en extensión del codo. Si es un mecanismo en flexión, el tipo de lesión va a ser diferente a que si es un mecanismo en extensión por el desplazamiento de los fragmentos. Hay actividades físicas y de deportes actualmente que bueno, pues están más expuestos a fracturas o a lesiones en el codo. Vean, por ejemplo, un caso como este. Pues si nos ponemos muy aguerridos y queremos hacer cuestiones ciclistas, pues podemos tener problemas de este tipo, o cosas un poquito más agresivas. Hoy en día los chavos no se conforman con hacer cosas normales, sino que cuanto más locas estén las situaciones, más adrenalina y más estrés. Entonces, mira, ahí está. Este particularmente no se fracturó, afortunadamente, pero bueno, pues las lesiones están a la orden del día y pues tenemos que estar atentos a estas situaciones. Vean esto, qué interesante. En la crónica, en enero del 2005, en el periódico La Crónica, el señor Florencio Martínez Morales dice que para ser huesero hay que tener el don. No se aprende ni se estudia, se nace con él. Es un feeling que uno trae en las manos y con eso pueden sanar y pueden curar las lesiones. Vean el letrero que hay a su mano izquierda. Ojos se arreglan torceduras, columnas desviadas, pies disparejos, en fin. Desgraciadamente esto es gran parte de la cultura en nuestro país. Nosotros estamos todos en hospitales de tercer nivel, hospitales de subespecialidad, incluso y lo que quieran, pero el porcentaje de población que llega a estos hospitales es muy bajo. La mayoría de la gente se atiende con este tipo de tratantes o de pseudodoctores o como lo quieran llamar. Nos lo encontramos en todos lados. Esta es cortesía del doctor Castañeda, un maestro mío, ya falleció, pero bueno, lo mismo. Vean el letrero, en la camioneta vendían cocos y aparte pues arreglaban desviaduras de huesos. En fin, esto es uno de los grandes riesgos y de las grandes causas por las cuales nos llegan a nosotros lesiones inveteradas. Me queda claro que un paciente que llegue con una lesión de codo a un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel, la probabilidad de que se diagnostique y se trate correctamente es altísima. El problema es que estos niños se fracturan en los pueblos y su mejor escenario son unas hojas de sábila caliente y un huesero de estos que les dé un jalón. Y el dolor, como sea, va cediendo, poco a poco se quita. El problema es toda la deformidad adyacente con la que nos vamos a encontrar. Las fracturas supracondilias, 60% de las fracturas en codo son supracondilias, son las más frecuentes. Ahí está la clasificación, que la conocemos ampliamente. Y bueno, en agudo, pues la maniobra de reducción habitualmente es una reducción cerrada, no hay que hacer mayor cosa. El dibujo bueno, es de Netter, es de estos dibujos así un poquito artísticos e históricos. Actualmente ya no ponemos esos vendajes, se ponen un par de clavillos o 3 clavillos laterales y el tratamiento es muy simple. El problema está cuando llegan así. La radiografía de arriba, ¿no tendremos un señalador? Sí.
Déjame ver si los traigo Porque yo no tengo ninguna. Me lo dieron para prestárselos. Eso. Pero deja ver si lo traigo. Ahorita permíteme. Perfecto. Bueno, aquí en la radiografía de arriba vean una fractura supracondilia. Ahí está. Entonces vean cómo tuvo una consolidación viciosa, hay una angulación ahí en varo, vean en la lateral cómo hay un escalón aquí importante. Entonces, evidentemente el movimiento de la articulación existe, pero la angulación, el ángulo de carga, las fuerzas, incluso la potencia muscular del bíceps y del tríceps se ven disminuidas por la falta de alineación. Entonces, un tratamiento muy sencillo en una fractura de este tipo, pues acaba requiriendo una osteotomía alineadora. Normalmente las osteotomías las tratamos de hacer intracapsulares, prácticamente en la base del foramen, con la intención de que el desplazamiento que tengamos que hacer para alinear sea el menos. Cuanto más arriba nos vamos en la osteotomía alineadora, o sea, si hacemos una osteotomía aquí, en lugar de aquí abajo, entonces nos queda un brazo o un número en bayoneta que se llama. Cuanto más bajamos hacia la articulación, de hecho entramos intracapsulares, cuanto más bajamos podemos hacer más traslación sin que nos quede un brazo en bayoneta. Entonces vean el número como aquí se ve perfectamente alineado y lo que hicimos fue traslación del fragmento, obviamente quitando una cuña. Se hace una osteotomía en cuña, de cierre, de apertura y se traslada el fragmento. Y evidentemente en la lateral también lo trasladamos hacia adelante para tener una buena alineación. Y este es el resultado final, en esta de aquí abajo. Entonces, pues bueno, de antes y después el resultado es muy bueno, pero vuelvo a lo mismo, el tratamiento fue un tratamiento muy agresivo para una lesión muy leve. Vean este caso, por ejemplo, aquí no solo venimos a presentar casos buenos, el chiste es presentar un poco de todo lo que vemos y a lo que nos podemos enfrentar. Vean esta consolidación viciosa, es un codo varo, se ve ahí incluso un puente fisiario con un cierre. Entonces esto lo que hizo fue un cierre fisiario aquí, siguió creciendo el pilar lateral y entonces con el crecimiento se hizo un varo importante. El varo lo podemos tener, recuerden, o por colapso del pilar medial o por un bloqueo en el crecimiento y un sobrecrecimiento del pilar lateral, ¿correcto? O viceversa, puede ser un valgo también. En fin, hicimos una osteotomía alineadora, queda bastante bien alineado, pero con la sorpresa de que hizo una pseudoartrosis. Entonces la niña venía con arcos de movimiento buenísimos y vean la inestabilidad que tenía hacia varo y hacia valgo. ¿Por qué tenía esta inestabilidad? Por la pseudo aquí. Vean la radiografía en flexión y en extensión, cómo la articulación del codo está rígida, está firme y todo el movimiento se hace a través de la pseudo, o lo está haciendo a través de la pseudo. ¿Esto por qué fue? Bueno, evidentemente ella traía, aparte del valgo, traía una fibrosis articular. Pensamos que haciendo la osteotomía alineadora y una limpieza articular íbamos a poder ganar arcos de movimiento. Se alineó muy bien, pero el codo, cuando se fibrosa, difícilmente podemos incrementar mucho el arco de movimiento, aunque hagamos limpiezas articulares extensas. Entonces aquí lo que pasó es que se volvió a pegar, entonces el movimiento en la fisio se hizo a través de la osteotomía, y por eso acabó en esta pseudoartrosis. Entonces ven el resultado final de una simple fractura supracondilia. Eso es lo grave de llegar a estos grados de inveterados, ¿no? Bueno, ahora hablando un poco de las fracturas del cóndilo. Las fracturas del cóndilo son un 20% de las lesiones del codo. Esta es la clasificación. Igual aquí la cuestión o el chiste es sobre todo la grado 3, que es la que se rota y se desplaza, ¿no? Por la acción de los ligamentos, los supinadores y todo esto.
se desplaza. El problema en estas, y por lo que no se diagnostican, aquí sí el porcentaje de inveteradas es más alto incluso en tratamiento hospitalario, sobre todo en niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque gran parte del fragmento del cóndilo lateral es cartílago, tarda mucho en osificar por ahí de los 9 años. Entonces, lo que alcanzamos a ver de hueso es una lajita muy pequeña. Entonces, muchas veces se pasa la fractura y no se diagnostica. Cuando se diagnostica en forma temprana, pues el tratamiento es este, es una reducción abierta, se derrota, se fija con un par de clavillos y en 4 semanas están curados. El problema es cuando no se diagnostica, otra vez. Vean este caso. El fragmento totalmente rotado y fuera de la articulación, con una subluxación aquí de la cabeza del radio y demás. Entonces esto provoca evidentemente un codo valgo y pues bueno, lo que tuvimos que hacer fue una reducción abierta. Este es el resultado final. En este nos fue bien y este lo traje porque nos fue bien, pero muchas veces cuando vemos lesiones de cóndilos inveteradas, si tienen arcos de movilidad completos es preferible no tratarlas. Preferimos ya, no traigo ninguna foto de eso, pero preferimos ya dejarlas fuera porque habitualmente el tratar de reducir esos fragmentos provocan ruptura del material de osteosíntesis, provocan rigidez articular, provocan dolor. Entonces, si ya ha pasado o ha transcurrido un tiempo prolongado, es mejor dejarlo fuera. El epicóndilo medial, las lesiones de epicóndilo medial son raras, habitualmente no causan gran molestia y de hecho incluso el tratamiento, aun diagnosticándola inmediatamente, muchas veces el tratamiento es conservador en forma aguda. Rara vez una fractura de epicóndilo la fijamos, excepto que el fragmento se meta intraarticular y bloquee la flexoextensión, pero habitualmente los podemos dejar así como están in situ y no tiene mayor problema. Entonces, por lo regular, una inveterada pues tampoco tiene ningún problema porque lo habíamos dejado sin tratar de todas maneras. La lesión de Montegia es el 2% de las lesiones de codo, pero aquí lo importante es que es la más común que no se diagnostique, incluso en medio hospitalario. Ya no digamos en un USR y cosas de estas, pero en medio hospitalario es muy común. Se van con la luxación de la cabeza del radio, no ven la fractura del cúbito o viceversa. Tratan la fractura del cúbito y no ven que la cabeza del radio está luxada. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando veamos en un niño una luxación de cabeza radial o una fractura de diáfisis de cúbito, ver el otro hueso del antebrazo y descartar que no sea una Montegia. Porque las Montegias inveteradas son bastante complejas de tratar y sí hay que tratarlas porque sí son dolorosas. Presentan dolor los niños, hay disminución de la flexión, habitualmente vamos a encontrar un codo en varo y hay inestabilidad en valgo por la inestabilidad de la cabeza del radio. Antes de los 2 años de la lesión de Montegia se puede tratar de restituir la anatomía, se puede reducir el radio, podemos hacer una plastía del ligamento anular y tratar de repararlo. Después de los 2 años, los resultados ya son muy malos, quedan codos rígidos y dolorosos. Entonces, aquí idealmente lo que hacemos es resecar la cabeza del radio, porque la cabeza del radio provoca dolor a la pronosupinación en los tabiques musculares porque ahí se clava, entonces pellizca. Ahora, el resecar la cabeza del radio tiene sus bemoles, no es, pues entro, quito la cabeza del radio y ya se soluciona el problema. Si quitamos la cabeza del radio, quitamos un soporte proximal de palanca en la muñeca, entonces perdemos fuerza muscular. Podemos tener disestesias del nervio cubital porque hay un cierto juego o un pistoneo que irrita al nervio cubital. Podemos tener una migración proximal del radio y eso de un dolor radiocubital distal a nivel de la muñeca. Y también por impactación del carpo porque podemos acabar teniendo un cúbito más.
Entonces, esas son lesiones que eventualmente, o alteraciones que podemos tener con la resección de cabeza del radio. Ahora, estas son publicaciones, también les voy a presentar algunos casos nuestros, pero básicamente es una técnica que está totalmente descrita en Children Orthopedics. Si queremos reducir nada más la cabeza del radio y no hacemos una osteotomía al cúbito, la cabeza del radio no va a entrar nunca. Con la remodelación, estamos hablando de inveteradas, eso es lo importante. Con la remodelación que tiene la cabeza o el extremo proximal del radio más el crecimiento del cúbito, pues provoca que si la queremos reducir no cabe, entonces tenemos que hacer la osteotomía para que el cúbito le dé cancha al radio y entre en la zona, haciendo una plastía del ligamento anular. Estos son varios casos que salen en la misma publicación, y bueno, los resultados son muy buenos, pero siempre y cuando se haga la osteotomía. Aquí tenemos otra serie de casos, estos publicados en la CICOT. Lo mismo, el mensaje es exactamente el mismo. Osteotomía proximal del radio para angularlo y del cúbito, perdón, para angularlo y que quepa el radio en el codo. Este es un ejemplo de una resección de cabeza de radio. Aquí quitamos la cabeza del radio, era una Monteggi inveterada, ya llevaba años de tratamiento, entonces, bueno, de luxada más bien. Entonces hicimos la resección. Estos son los arcos de movimiento, en la foto que ven ahí, las fotos clínicas, y sin mayor problema. Esta es una tipo 3, una invertida, y ven cómo la luxación es hacia abajo, y hay una angulación del cúbito. Entonces, la reducción en este caso pues es totalmente a la inversa, es alinear el cúbito para poder subir el radio. Si queremos subir el radio aquí dejando esta angulación del cúbito, pues no entra. ¿Okay? Entonces es un caso totalmente al revés. Pero es lo mismo, sigue siendo una Monteggi de todas maneras. La técnica de Bell-Tause es una técnica básicamente para hacer la plastía del ligamento anular. Se reduce la cabeza del radio y se fija con un clavo y se hace una plastía del ligamento anular, se puede poner una grapa, se pueden poner suturas, se puede hacer un túnel en el hueso, y la idea de dejar el clavo es para no darle tensión al ligamento y que cicatrice. Es una técnica que se utiliza bastante y es muy útil también. Valdría la pena que la revisen. Otro caso más. Está la cabeza del radio luxada. Hacemos una osteotomía, hacemos una diafisectomía del cúbito para que cuadre todo, y bueno, así es como queda al final. Otro caso en el cual estos casos los estoy mostrando porque aquí lo que hacemos es osteotomía del radio. ¿Lo vieron? Entonces hacemos osteotomía a nivel del cuello del radio para reorientar la cabeza del radio y reducirla. Esto es básicamente cuando tenemos luxaciones puras sin fractura, o sea, una Monteggi sino luxaciones de cabeza de radio inveteradas. Cuando hay luxaciones puras del codo, esto es el 4% de las lesiones, 80% de las luxaciones de codo tienen una fractura agregada, pero existen luxaciones solas. Pero habitualmente hay que buscar bien, muchas veces incluso hacemos tomografía porque siempre hay algo fracturado. Entonces, después de 24 horas de luxado un codo se considera inveterado. Hay que pues, reducirlo a la brevedad y muchas veces, y eso es importante, este último punto, si hacemos una reducción cerrada,
ponemos un yes, una férula o algo, la posibilidad de que se reluxen dentro del inmovilizador es alta. Entonces hay que estar al pendiente. Muchas veces incluso lo que se recomienda es reducirlo y poner un clavo y dejar un clavo un par de semanas para que fibrose ahí un poco, porque si no se puede luxar. No es muy frecuente, fíjense, en una revisión que hicimos, nosotros hicimos una revisión en 2003, teníamos 22 casos de luxaciones inveteradas. Estos son los reportes que hay en el Juárez. Hay un reporte de 7 casos. En un hospital de Nicaragua un reporte también de 7 niños. No es algo muy frecuente ver luxaciones inveteradas. ¿Por qué? Porque el cuadro es muy florido. Se diagnostica casi sin radiografía que el codo está luxado. Para reducir una luxación inveterada utilizamos la técnica de SPID, en la cual se hace un abordaje posterior completo, liberamos el nervio cubital y hacemos la reducción y lo que les comentaba del clavo. Lo dejamos 2 semanas, en las 2 semanas retiramos el clavo, normalmente en quirófano, retiramos el clavo y empezamos una movilización pasiva, lenta, para ir favoreciendo la cicatrización y evitar que se vuelva a reluxar. Vean aquí un ejemplo. En este caso era una luxación de 3 meses de evolución con el codo luxado. Entonces entramos, hicimos una reducción abierta, fijación con el clavo. Este clavo a las 2 semanas lo quitamos e iniciamos arcos de movimiento. Aquí está el resultado a 4 años. Esos son los arcos de movilidad, bastante buenos. Tenemos una limitación de extensión del codo de unos 30 a 35 grados, flexión pues, completa prácticamente, pronosupinación completa, entonces pues, un resultado bastante aceptable, considerando que era una cuestión inveterada. Existe o se usan fijadores externos muchas veces, fijadores externos articulados, para hacer la reducción del codo y favorecer el movimiento, pero sin que haya un roce de cartílago. Entonces la idea es dar espacio al cartílago para que se esté moviendo mientras va cicatrizando. Aquí tenemos un ejemplo. Esto fue publicado en Colombia y vean cómo está una luxación inveterada de codo. La reducen y ponen un fijador con las bisagras justo en el centro de rotación del codo. Eso es lo más importante. Si se va a usar un fijador externo, hay que calcular perfecto dónde van las bisagras para que haga el efecto que queremos, porque si no va a ser un efecto de traslación, no de flexión y extensión. El ilízaro también es una técnica que se utiliza. Este salió en Orthopedic Techniques y vean, bueno, la colocación, que es muy simple, el colocar un ilízaro no tiene mucho problema, pero las bisagras tienen que estar justo a nivel del codo. Entonces vean cómo está en flexión y en extensión. Esto es en el transoperatorio. Entonces funciona muy bien esto. Existe la clasificación del índice funcional del codo de la Clínica Mayo. Este es un índice muy fácil de aprender, muy útil, y podemos ver exactamente la función que tenemos, valorando dolor, movilidad, estabilidad y la función para actividades de la vida cotidiana. Esta es bueno que la conozcan, que la tengan, para clasificar sus resultados. Un caso más de una luxación, la cual se trató con reducción abierta, y ahí tenemos los arcos de movimiento. La flexión y la extensión siempre quedan con un rezago en cuanto a la extensión de codo, pero bueno, hay estabilidad y hay buena pronosupinación. Esto los quiero poner.
Esto es básicamente para que no se vayan con la finta. Las lesiones de codo son importantes, hay que reconocerlas. Las inveteradas hay que tenerles respeto. Muchas veces lo que vemos no es lo que aparenta. Entonces, pues bueno, tener mucho cuidado. Para llevar a casa, les quiero dejar nada más este mensaje. De verdad, sobre todo los que están, digo, a nivel DF no tiene tanto problema, pero los que están en otros lugares y a nivel provincia, conozcan a los hueseros de su comunidad. Es mejor unírseles que pelear contra ellos. Únanseles, denles pláticas, enséñenles un poco, y digo, no nos vamos a poder deshacer de ellos, pues mejor enseñarles a hacer las cosas, exacto, tenerlos de nuestro lado, ¿sí? Enseñarles a hacer las cosas bien, y eso pues en beneficio de nuestros niños, ¿no? Acuérdense para realinear las fracturas supracondiles, tener movilidad del codo, no les vaya a pasar como el caso que les presenté, que era un codo rígido, lo realineamos y se fue a pseudoartrosis. Si reducimos la cabeza del radio, siempre realizar una plastía de ligamento anular, no nada más reducir y poner un clavo, hay que hacer la plastía completa, si no se reluxa. Y acordarse que no siempre se puede reducir la cabeza del radio. Si no se puede reducir o entra a presión, mejor resecarla. Y sobre todo, no intervenir un codo si no estamos seguros o tenemos un potencial alto de mejorar la función. Si no vamos a mejorar la función, mejor no tocarlo. Muy bien, muchas gracias.